Bueno, ¿qué os digo de nuestra siguiente ponente? Es que por más que os diga no le voy a hacer justicia. Es arqueóloga, pero esto no es más que hablar de su trabajo. Es vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, pero esto es seguir hablando de su trabajo. Ella, por encima de todo, es feminista. Monologuista, experta del condensador de flujo de Televisión Española, construyendo Past Women, gestionando el grupo de investigación GEA, y yo le agradezco eternamente que saque un ratito para estar aquí con nosotros. Margarita Sánchez, Ave Julia, los que van a excavar dólmenes, te saludan. Muy buenas tardes. En arqueología, el tiempo lo es todo. Y me diréis, pues anda, que si esta es la novedad que nos trae este año ella, vamos bien servidos. A ver, lo que yo quiero deciros es que en arqueología saber datar, saber fechar cada uno de los eventos que suceden es impresionantemente bueno porque somos capaces de pasar de interpretaciones muy simples a elementos absolutamente complejos. En arqueología, mientras más capacidad tenemos de saber cosas, menos sabemos. Y a mí eso tengo que decir que me encanta. Bien, os voy a poner el ejemplo de la necrópolis megalítica de Panoria. Hace 6.000 años, una serie de pobladores, una serie de poblaciones que estaban en la cuenca de Guadix, decidieron elegir ese sitio en particular para construir una necrópolis en la que enterrar a sus muertos. Bien, no fue una elección inocente. Ya era un lugar sagrado, era un lugar importante simbólicamente para estas poblaciones porque había arte rupestre, había una serie de manifestaciones rupestres de varios cientos de años anteriores. En cualquier caso, la necrópolis de Panoria y esta montaña sagrada es un lugar muy reconocible en el territorio. Aún si os ponéis enfrente tenéis el paso hacia Almería, el paso hacia Granada y Sierra Nevada al frente. Pues bien, estas poblaciones decidieron construir esa necrópolis. Desde el grupo de investigación GEA en el 2015 y en el 2019 hicimos 2 campañas de excavación. Como veis aquí, esta necrópolis no es muy grande, es de mediano tamaño, tiene una serie de estructuras trapezoidales construidas con grandes losas y un pequeño corredor en la que se enterraban gente, en la que encontramos sobre todo restos antropológicos, la mayoría descontextualizados en cuanto a que no están anatómicamente bien puestos, pero, porque claro, es el trabajo de ir, cada vez que metes un cuerpo, ir arrinconando los que tenía antes, y como digo, algunas veces, muy pocas, encontramos cuerpos como este que tenéis aquí, que está flexionado sobre su lado izquierdo. Junto a los cuerpos encontramos un montón de distintos ajuares, cerámicas, puntas de flecha, cuchillos de sile, conchas, adornos, que pertenecían a las personas que se iban enterrando. Bien, hasta ahora todo bien. La mayoría, porque veáis más uniformidad, la mayoría de estas sepulturas estaban orientadas hacia los equinoccios de primavera y otoño. Casi todos miraban a la salida del sol en esos momentos, excepto uno. La sepultura número 6 no mira hacia el este, sino que está mirando, su orientación no es celestial, es terrestre. Está mirando hacia Sierra Nevada y concretamente hacia el pico de Trevélez. Lo hemos medido y va justito hacia el pico de Trevélez. Fijaros lo que significa eso en términos de conocimiento del mundo que les rodea, de la cosmovisión del mundo. Como digo, bueno, pues una necrópolis de mediano tamaño, bastante uniforme. Podríamos decir que es una ocupación de unos cientos de años, muy típica hasta que introducimos la variable de la datación radiocarbónica, que es fundamental. Mirad, la radiación radiocarbónica sabéis que pues viene de la medición del carbono 14 que las plantas asimilan de ese carbono 14 que se genera en las capas altas de la atmósfera y que van introduciéndose a través de la fotosíntesis y que los demás seres vivos consumimos a través de esa alimentación. Bueno, pues cuando morimos dejamos de integrar en nuestros cuerpos ese carbono 14 y pasa una cosa curiosa. Esa degradación está absolutamente medida. Sabemos que cada 5.730 años el carbono 14 pasa a ser la mitad. Así que podemos saber perfectamente la datación, la fecha de muerte de un individuo. Hasta ahora, para el megalitismo del sureste de la península ibérica teníamos muy poquitas dataciones. En 2012 teníamos como una decena, como mucho, de dataciones.
Desde el Grupo de Investigación GEA, lo que hemos hecho es hacer un esfuerzo importante en que esas 10 dataciones pasen a ser en 2022 270, siendo el espacio megalítico europeo con mejores dataciones. ¿Qué nos han enseñado esas dataciones? Pues esas dataciones nos han enseñado que la necrópolis tiene una ocupación de 1000 años. Imaginaros 1000 años. El espacio de uso, desde luego, como necrópolis más antigua, más longeva de toda Granada y, desde luego, una de las más longevas de Europa. Pero además, las 70 dataciones que hemos hecho sobre los cuerpos que hemos encontrado, 70 dataciones, nos dicen que la necrópolis fue ocupada en momentos muy puntuales. Hace 4.500 años, hace 2.500 años, es decir, que no fue una ocupación continuada, sino que tuvo sus picos, sus más y sus menos. Bueno, ya sabemos dos cosas nuevas. Pero si vamos, por ejemplo, a la sepultura número 10, vamos a encontrar un dato curioso. Resulta que nosotros ahí datamos un hueso por persona, es decir, un húmero izquierdo, un fémur derecho. Sabemos que ese hueso solo lo tiene una persona una vez. Así que si datamos los húmeros izquierdos o los fémures derechos de una sepultura, sabemos que estamos datando el número mínimo de individuos de esa necrópolis, de esa sepultura. Bueno, pues cuando datamos esos huesos en la sepultura número 10, descubrimos que esa ocupación había sido de unas decenas de años, hace 4.500 años. Pero ¿sabéis lo que nos mosqueaba un poco? Que había mucho diente para tan poca gente, y he hecho un pareado. Había muchísimos dientes y decidimos datar también los dientes. ¿Qué nos produjo, qué nos dio la datación de esos dientes? Pues que esas personas a las que pertenecían esos dientes habían sido enterradas cientos de años antes, hasta 700 años antes. De manera que lo que ocurría en Panoria es que llegan, vacían y vuelven a poner. ¿Qué hacen con la gente que sacan? Emoticono del WhatsApp, ni idea. Pero es una cosa para pensar. Pero voy a rizar más el rizo. En una de estas sepulturas, excavándola, descubrimos un hecho sorprendente. Encontramos fuera de la sepultura, ahora os pondré la diapositiva, un hueso, un cráneo y dos huesos largos, un húmero y un cúbito, que no correspondían a un cuerpo y desde luego no sabíamos a qué pertenecían. A ver, sabemos que el reuso de estas necrópolis megalíticas es muy importante. Por ejemplo, os traigo un ejemplo del dolmen de Menga, en el que en el atrio, en la parte de delante, hay dos sepulturas medievales, es decir, en época medieval y en época romana, estos lugares que son especiales se siguen utilizando, pero nuestra sorpresa fue que justo donde veis ahí, en esta esquinita, fuera de la sepultura, había depositado este cráneo y esos dos huesos largos. ¿Qué descubrimos cuando datamos con radiocarbono esos huesos? Que era una mujer de unos 18 o 20 años que había muerto en el siglo V después de Cristo. Es decir, 2.600 años después del abandono completo de la necrópolis, alguien sabía que ese era un lugar especial. Y ojo, no enterró un cuerpo completo como hemos visto anteriormente. Enterró simplemente unos huesos ya esqueletizados, es decir, tuvo que sacarlos de algún sitio para meterlos en ese sitio nuevo. Tenéis que tener en cuenta, además, que en el siglo V después de Cristo el cristianismo ya se está implantando fuertemente en esta zona, con lo cual esto complejiza mucho más la explicación de por qué esa mujer está enterrada ahí, o esa parte de esa mujer está enterrada ahí. Lo importante, y pongo otra vez el emoticono del WhatsApp porque no lo sabemos, lo importante, en cualquier caso, es saber cómo las poblaciones humanas gestionan algo tan fundamental, tan cotidiano y tan importante como es la muerte. Y utilizan recursos de épocas pasadas, utilizan espacios de épocas pasadas, usan la memoria. No sabemos si es un elemento de resistencia, si es un elemento de reconocimiento, pero 2.600 años después del abandono de la necrópolis, alguien se acordó de que ese era un lugar especial. No me digáis que no mola la arqueología. Muchas gracias.